Hemos hablado también acá, se ha mencionado la frondosa burocracia. Miren, en este momento tenemos 1.300.000 empleados públicos. Tenemos un ingreso promedio en los últimos años de 40.000 empleados públicos. Una planilla que se incrementa 1.000 millones de soles y que tiene un costo de gasto corriente para el Estado de 23.000 millones de soles. Significa que de los 95.000 millones que se ha presentado el presupuesto de 2012, aproximadamente un 20 y tantos % se va a ir en gasto corriente de empleados públicos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no siga aumentando el número de la burocracia. Vamos a hacer todo lo que esté al alcance para desinflar, desgrasar a los empleados públicos. Pero también vamos a ocuparnos para que en esta reforma del Estado pueda haber una carrera pública, pueda haber los incentivos para que el empleado público tenga un interés de realmente trabajar, de ser eficiente, de tecnificarse, de capacitarse. Lo que nosotros ahora, lo único que tenemos, lo hemos dicho en algunos lugares, es que ahorramos en energía. ¿Saben por qué? Porque los empleados públicos se van antes que anochezca. A las 5 de la tarde se fueron y no se gasta energía. Ese es el único ahorro que tenemos. Ojalá que no fuera eso. Que hubiera mística, que se quedaran trabajando, porque necesitamos el trabajo del empleado público hasta las altas horas de la noche o las horas necesarias para poder trabajar y no ahorremos en energía. Ojalá que se pudiera dar eso. Creo que estoy tocando la mayor parte de los problemas, se me está quedando algunos temas. Lo de demarcación territorial, tenemos nuestra técnica que va a ella, a Alicia Huamantinga, va seguramente a tomar la palabra. Estamos hablando también de algunos temas como la descentralización del SNIF. Vamos a tratar con el Ministerio de Economía de ver la posibilidad de que tengan oficinas descentralizadas y puedan atender y no que todo el mundo tenga que estar viniendo acá a Lima, ¿no? Por ejemplo, alguien mencionaba, pero no hay, ingeniero, no hay oficinas, ¿a dónde vamos a estar en las oficinas? Bueno, yo le dije, ¿no? Miren, OCIPTEL tiene una oficina en cada una de la región del país. Tiene 24 oficinas OCIPTEL en cada una de las. Creo que hay una o dos regiones que todavía no tienen oficina. A él le daremos pues un escritorio para que atienda. Pero váyanse de Lima, ¿no? Salgan de Lima. El centro ya no se puede llegar al centro, muchos carros en el centro. Váyanse de Lima a otro sitio y desconcentren el centro y vayan a atender a los ciudadanos que están requiriendo de sus servicios. Eso vamos a tratar de trabajarlos y hacerlo. Por último, creo que los técnicos van a hablar algunos otros temas que ustedes han pedido sobre la modernización del Estado, la cuestión de la demarcación territorial, la gestión pública, y entonces yo lo dejo a Julio López, a Mariana y a Alicia para que tomen la palabra y me puedan complementar esta intervención. Se les concede el uso de la palabra a la parte técnica que está mencionando el señor presidente de la PCM. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Para complementar un poco las respuestas del primer ministro, yo quiero empezar con una de las últimas preguntas respecto a la evaluación sobre los avances de la reforma del Estado que hizo el señor presidente de la Comisión. Efectivamente, nosotros tenemos una evaluación de lo que ha sido el avance en materia de reforma y modernización del Estado, que rápidamente lo que nosotros estamos planteando es que en los últimos años lo que ha habido básicamente ha sido una reforma orientada básicamente a la estabilización económica en un momento determinado de crisis, digamos, y de mejora de la eficiencia del Estado en general, en donde se generaron una serie de hijas de eficiencia básicamente vinculadas al tema económico. Sin embargo, es claro que esa reforma, digamos, fue una reforma parcial, y en este momento lo que nosotros queremos, digamos, es revertir la situación de crecimiento con desigualdad que hay en este momento y que los congresistas aquí han mencionado, refiriéndose a lo que es el tema de la centralización y el déficit en términos de lo que es la densidad del Estado en el territorio.
Una de las preguntas que se hacían estaban dirigidas justamente al tema de cómo es que se va a avanzar en este sentido. Y efectivamente, la Secretaría de Gestión Pública tiene como mandato, como ente rector, lo que es el sistema de modernización de la gestión pública, y en el gobierno anterior se debió haber avanzado en términos de un plan y una política de modernización de la gestión pública. En este momento nosotros vamos a retomar este reto de poder formular un plan y una política en términos de lo que es la modernización de la gestión pública, que tenga énfasis en lo siguiente. Lo primero es poder revertir ciertos problemas que identificamos en términos de la ausencia de objetivos y una estrategia de desarrollo integral del Estado, de la debilidad de los cuadros técnicos que tenemos en materia de formulación y seguimiento de políticas y proyectos que existen en el Estado, y los mecanismos limitados de articulación que hay. No estoy siguiendo la presentación, así que si se puede sacar más bien. Esos son los tres elementos que nosotros queremos seguir para lograr tres ejes, digamos, ¿no?, que ya se han mencionado ahora, que es un Estado democrático, descentralizado y al servicio de la ciudadanía. ¿Qué es lo que hay que mirar en ese sentido? Primero, que se tome en cuenta el contexto y las realidades locales. Y en ese sentido, una de las preguntas que se hacía es cómo una propuesta de modernización de gestión pública va a ir de la mano, digamos, en lo que es fortalecer el tema de descentralización. Y ahí lo que nosotros proponemos es fortalecer justamente los niveles subnacionales. Y ahí hay toda una serie de instrumentos que hay que trabajar, y ya mencionó uno de los congresistas la necesidad y la urgencia en términos de poder construir, por ejemplo, una nueva tipología de municipalidades que nos permita tener una acción más efectiva, tomando las heterogeneidades que hay en nuestro territorio. No todos los municipios son iguales, y la ley y el avance en términos del marco jurídico que tenemos no nos ayuda a poder mirar esa heterogeneidad. Lo otro es tener una propuesta de modernización de gestión pública que considere las distintas necesidades que tienen los ciudadanos en los territorios. No todos los ciudadanos tienen las mismas necesidades, y ahí se tiene que mirar eso de manera diferenciada. Y lo tercero, que también fue mencionado aquí y forma parte de la propuesta que se quiere trabajar, es dotar de una mayor participación ciudadana de cara al tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Sobre este punto hay algún marco normativo que ya se ha ido trabajando, y concretamente se introdujo en la comisión durante el gobierno anterior la Ley de Transparencia, Incompatibilidades y Responsabilidades, que buscan justamente ajustar este tema en términos de la transparencia y la ética en la función pública. Al igual que las otras normas, entiendo que esta tiene que ser revisada e incorporada nuevamente a la comisión para poder revisarla. Otro de los elementos que se han mencionado aquí y que también somos conscientes es este asunto de la flexibilidad en términos de las normas para poder lograr un Estado que sea más moderno y eficiente en la gestión. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo una serie de elementos, y todas ellas vinculadas al tema de descentralización. En primer lugar, el tema de la articulación de los niveles de gobierno. De qué manera nosotros empezamos a reforzar el sistema de planeamiento y de articulación de los planes que existen en los tres niveles de gobierno. Ese va a ser uno de los ejes que queremos retomar. La reforma de los sistemas administrativos transversales y funcionales. Y ahí se incorpora el tema del SNIP. De qué manera se simplifican los procedimientos y los trámites de cara a una mejor gestión descentralizada. Y ahí uno de los temas que estamos retomando es la de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y hacer una mirada y una revisión de esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que coayude y que apunte a una reforma descentralista de verdad.
Lo tercero es el tema de la delimitación de las funciones y las competencias compartidas. Aquí lo que nosotros estamos haciendo y de manera conjunta con la Secretaría de Descentralización es revisar las matrices de competencias que se han construido a nivel de todos los sectores. La mayoría de ellas no ha sido aprobada. Durante el gobierno anterior se aprobaron 3, las estamos retomando, estamos revisando la propuesta metodológica junto con la Secretaría de Descentralización para poder reformularlas, validarlas, aprobarlas, y estas matrices son la base para poder revisar el tema de la transferencia de funciones y competencias que se ha dado en los niveles de gobierno. Cuarto, el tema de programas que permitan acercar el Estado a la ciudadanía, que es otra de las preguntas y las demandas que se han planteado ahora. Ya se mencionó el tema del Estado móvil, que es una iniciativa del presente gobierno para poder llegar ahí donde el Estado actualmente no llega en el territorio. Y aquí uno de los elementos fundamentales es cómo logramos articular intersectorialmente para poder brindar los servicios a nivel del territorio. Existen algunas experiencias e iniciativas de articulación intersectorial que se van a condensar en este Estado móvil. Ya se está generando y creando una comisión multisectorial con aquellos sectores que van a brindar estos servicios para que de manera conjunta se pueda trabajar y empezar a llegar a partir de un piloto a distintos territorios en donde el gobierno quiere priorizar, digamos, la atención en un primer momento. Finalmente, 2 puntos más. Uno que tiene que ver con las preguntas ligadas a las políticas que se buscan seguir respecto al empleo público. El señor ministro ya ha mencionado algunas cifras y ahí yo quisiera agregar 2 elementos fundamentales. Primero, que no podemos hacer una reforma y una modernización de la gestión pública con una óptica descentralista si nosotros no fortalecemos lo que es la capacidad de los recursos humanos en el territorio. Es decir, si nosotros no tenemos recursos humanos preparados a nivel de los gobiernos regionales y sobre todo a nivel de los gobiernos locales, en donde los recursos son menores y la posibilidad de captar gente preparada es menor. Entonces, uno de los énfasis tienen que estar dados ahí, es decir, de qué manera nosotros logramos fortalecer recursos humanos a nivel subnacional, a nivel de los gobiernos regionales y locales. Pero, paralelamente, para que eso se dé, tenemos que revisar cómo está en este momento la política de recursos humanos. Hay que generar una política de recursos humanos, un modelo de servicio civil que apunte a unificar en un solo régimen los distintos regímenes existentes que tenemos en materia de empleo público. ¿No? Existen 3 regímenes generales, pero hay como 6 o 7 regímenes especiales con distintas reglas de juego y varias reglas de juego en términos remunerativos. Tenemos que ordenar esto, tenemos que tener una política remunerativa. Ya el congresista Yehude Simón mencionaba el tema del CAFAE, que genera no solamente dispersión, sino disparidad en lo que son los ingresos en los funcionarios públicos, y se necesita poder ordenar esto. En eso se ha ido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr tener una propuesta de remuneraciones y poder lograr tener un modelo de servicio civil que sea acorde a las necesidades, no solamente a nivel de lo que es el Poder Ejecutivo, sino también las necesidades que tenemos a nivel regional y a nivel local. Con eso termino. También dentro de la comisión había ingresado anteriormente una norma que buscaba regular lo que era los funcionarios, directivos y empleados de confianza.